¿Cuáles son las características de la pericarditis? A diferencia del isquémico, el pleurítico, el esofágico, el dolor puede ser también un dolor torácico retroesternal, pero que se asocia con la respiración y con los movimientos. Esa es la principal característica, dolor asociado con la respiración. El paciente dice, me duele el pecho cuando respiro. Hay que pensar en la posibilidad de una pericarditis, ¿no? En el isquémico es retroesternal, que se puede irradiar a brazos, mandíbula, espalda, se agrava con el ejercicio, cede con los nitratos, hay síntomas vegetativos asociados, y el electrocardiograma ya conocemos las características claras. Los marcadores de daño miocárdico es relativo, porque también el derrame pericárdico puede haber, la pericarditis puede haber, porque por lo general no solo es pericarditis, también se puede asociar algún grado de miocarditis, y puede haber alteraciones también en los marcadores de daño miocárdico. El pericárdico es retroesternal, precordial, puede también ir un poco hacia el cuello y la mandíbula, pero la principal característica es que el dolor varía con la respiración. Cuando se inclina hacia adelante, también el paciente refiere mayor dolor. La respiración va a ser superficial porque no puede respirar profundamente porque le duele, y por lo general está asociado a fiebre, porque recuerden que la causa principal es de origen viral. ¿Qué vamos a encontrar en el examen físico? Cuando el volumen no es tan importante, porque ya en un derrame pericárdico masivo no vamos a encontrar el roce pericárdico, pero cuando encontramos con un volumen ligeramente elevado, vamos a encontrar el famoso roce pericárdico, que es como el frote del cabello, perdón. El electrocardiograma tiene varios estadios, pero el patrón típico es la elevación difusa del segmento ST en todo el trazado electrocardiográfico. En la radiografía de tórax vamos a encontrar una cardiomegalia, y en la transtorácica, en la ecocardiografía transtorácica, vamos a encontrar derrame pericárdico, y además nos va a servir este estudio para cuantificar el volumen y las características del derrame pericárdico. Un derrame pericárdico con fibrina ya nos hace sospechar no en un cuadro viral, sino en un cuadro de origen tuberculoso o bacteriano u oncológico, ¿no? A diferencia, miren, del pleurítico, que es más costal, la respiración también va a ser superficial, pero está asociado siempre ya a algún cuadro respiratorio. Y en la radiografía de tórax vamos a ver algún grado de infiltrado pulmonar, podemos ver un derrame pleural, o puede estar asociado también a neumotórax. El psicógeno en realidad pueden presentar la presentación de dolor, en realidad es muy variable. El esofágico, la característica del dolor esofágico es que aumenta cuando la persona se pone de cúbito por el reflujo gastrointestinal que se produce, ¿no? La nitroglicerina puede aliviar la nitroglicerina sublingual cuando es un olor de origen esofágico, pero va a estar asociada a disfagia, pirosis. El electrocardiograma no va a tener elevación del segmento ST, pero va a haber alteraciones inespecíficas en la repolarización ventricular. La disección de aorta ya es un dolor de tipo lancinante, intenso, que se va hacia la espalda, no se va a modificar con la respiración, no se modifica con la posición. Puede estar asociado ya a trastornos como insuficiencia aórtica, síncope, dependiendo de la magnitud de la disección aórtica, pero recuerden que el dolor aquí es un dolor típico lancinante, ¿no? Que se irradia hasta la espalda y que no encuentra comodidad del paciente en la posición que adopte. Y en el examen físico vamos a encontrar asimetría de pulsos, puede haber un ensanchamiento en la radiografía de tórax del mediastino, puede haber como no puede haber, y la tomografía es un poco más específica. El tromboembolismo pulmonar es un dolor bien agudo también, que se irradia a cuello, a hombros. La presentación típica está asociada a hemoptisis y presenta tos dentro de la presentación asociada a hemoptisis, como les vuelvo a reiterar. El electrocardiograma, que tiene una alta especificidad, pero baja sensibilidad, tenemos la presencia de S en la derivación 1, Q en la derivación 3 y onda T negativa en la derivación 3, ¿no? Y la osteomuscular, bueno, que va a variar en relación con la palpación. Entonces, lo que tiene que quedar claro es que varía en relación a la respiración. El dolor torácico de la pericarditis aguda se caracteriza por modificarse con la respiración y la tos, ¿no? Perfecto. Esta es la característica típica del electrocardiograma de una pericarditis aguda, que es la elevación del segmento ST, miren, de una manera cóncava, no convexa como en el infarto agudo de miocardio,
pero es difusa, es en todas las derivaciones. Recuerden que en el infarto agudo de miocardio tenemos en determinadas localizaciones de acuerdo a la arteria afectada, ¿no? Si es cara inferior, solo es cara inferior que vamos a encontrar la elevación del segmento ST. Pero en este caso, en la pericarditis aguda, hay un intervalo PR descendido, esa es una característica importante, y también la elevación del segmento ST difuso en todas las derivaciones con una morfología cóncava. Y tiene que haber alteraciones recíprocas en la derivación ABR, entonces va a adoptar una morfología diferente, elevación del intervalo PR con descenso del segmento ST y con onda T negativa. ¿Qué tan importante es distinguir este electrocardiograma en el contexto de una pericarditis aguda? Porque alguna vez pasó que se confundió con infarto agudo de miocardio, incluso se trombolizó a este tipo de pacientes. Y cuando tenemos un paciente pericarditis aguda está contraindicada, por ejemplo, la trombolisis, no podemos realizar ningún tipo de trombolisis, ¿no? Entonces, cuando ustedes sean residentes de cualquier especialidad, siempre les va a llegar a emergencia un paciente infartado, porque son los primeros que van a recibir a un paciente durante el infarto, no lo recibe el cardiólogo. Entonces es importante ver que la elevación del ST es en todas las derivaciones, en la pericarditis, nunca en el infarto el ST está elevado en todas las derivaciones, solamente está localizado de acuerdo a la arteria comprometida. Y observar el intervalo PR que se infradesnivela. En la segunda fase de la pericarditis, que ya no habría forma de confundirse con el electrocardiograma, el segmento ST ya regresa a la línea isoeléctrica, se torna aquí, y la onda T se torna plana, o sea, solamente se produce un trastorno de la repolarización. En la fase 3, la onda T se torna negativa, vamos a suponer que fuera D2, la onda T se torna negativa. Y en la cuarta fase, nuevamente el electrocardiograma, la onda T se vuelve a revertir, se normaliza completamente el electrocardiograma. Entonces, donde vamos a detectar sobre todo a través del electrocardiograma va a ser en esta fase, en la primera fase donde está supradesnivelado el segmento ST. Muy bien, esta es la diferencia entre un electrocardiograma de una pericarditis y un electrocardiograma de un infarto. Acá tenemos en la pericarditis una onda Q que no es patológica y una elevación del segmento ST de morfología cóncava. Aquí tenemos más bien una elevación del segmento ST de una morfología convexa, ¿no? Localizada, es localizada. El PR, aquí hay descenso, aquí el PR es variable en realidad, pero nunca va a descender. La pericarditis es evolutivo, tiene 4 fases. Aquí la T negativa con ST todavía elevado, desarrolla ondas Q, esa es la progresión. El dolor característico, pleurítico, punzante, con cambios en la postura, irradiado hacia la zona posterior, trapecios, es opresivo, con signos vegetativos, eso recuérdenlo siempre, y puede haber fiebre en la pericarditis aguda. El infarto también puede tener fiebre, sí, en los primeros días post-infarto puede haber algún grado de incremento de temperatura, ¿no? O sea que eso tampoco nos va a hacer mucho la diferencia. Las alteraciones electrocardiográficas más características al inicio de una pericarditis aguda, ¿qué es? Que hemos dicho, elevación del segmento ST con concavidad superior y ondas T positivas en la mayoría de las derivaciones, ¿no? Por ejemplo, miren este electrocardiograma. Si uno ve este electrocardiograma puede pensar en la probabilidad de un infarto, ¿no? El segmento ST elevado, pero miren, el ST elevado está en todas las derivaciones, tanto de miembros como las derivaciones precordiales. El PR también está aquí ligeramente descendido, miren sobre todo la derivación D2 y tiene un trastorno de la repolarización, unas ondas T un tanto picudas, ¿no? Pero todas las ondas T son positivas, esa es una característica. Y los cambios recíprocos en la derivación ABR, donde más bien desciende el segmento ST. ¿Cuál de las siguientes causas de pericarditis aguda no suele evolucionar a pericarditis constrictiva? La vírica, ¿no? Es la única que no evoluciona a pericarditis constrictiva. El tratamiento inicial de elección de una pericarditis aguda tras infección viral sin signos ni síntomas de afectación hemodinámica es antiinflamatorios, ¿no?
aspirina, ibuprofeno, antiinflamatorios no esteroideos si no hay contraindicación para los mismos. Los corticoides están reservados pues, para las enfermedades autoinmunes sobre todo, o como segunda fase cuando no se resuelve la pericarditis, ¿no? Pero por lo general, o sea, el primer fármaco de elección siempre van a ser los antiinflamatorios. Ahora, ¿qué es lo que pasa con el derrame pericárdico fisiológicamente? Recuerden que lo que va a ser el derrame pericárdico, como les dije inicialmente, al existir una mayor cantidad de volumen a nivel del ventrículo, va a haber dificultad en el llenado durante la diástole del ventrículo, ¿no? Porque no se puede distender, no tiene cómo distenderse. Por más de que el músculo esté sano, no se puede distender. Entonces, lo que produce es una disminución o una dificultad en el llenado diastólico del ventrículo. Entonces, al producirse una dificultad en el llenado diastólico del ventrículo, puede ocasionar también una disminución del gasto cardíaco. Muy bien. ¿Cuándo no se debe realizar una pericardiocentesis? La gravedad, vuelvo a reiterar, del derrame pericárdico lo hace el tiempo, no la magnitud de derrame pericárdico existente. Entonces puedo tener un gran derrame que se ha formado de manera crónica y no haya compromiso hemodinámico, no tengo por qué hacer ningún tipo de tratar, ¿no? Pero cuando hay un derrame pericárdico, así sea en pequeña magnitud, pero exista compromiso hemodinámico por el tiempo de presentación, sí se debe realizar una pericardiocentesis, porque el paciente puede llegar a taponarse, ¿no? Muy bien, entonces ante todo derrame diagnóstico por ecocardiografía sin compromiso hemodinámico no vamos a realizar pericardiocentesis, ¿no? No tiene sentido. Ahora me refiero a pericardiocentesis como tratamiento, pero como diagnóstico en realidad podemos hacer en cualquier tipo de derrame pericárdico, ¿no? Por ejemplo, si es un derrame pericárdico moderado, que no hay compromiso hemodinámico del paciente, pero quiero hacer el diagnóstico para establecer la etiología, entonces hago una pericardiocentesis diagnóstica, ¿no? Simplemente para establecer el diagnóstico, pero no como tratamiento. Como tratamiento solamente cuando hay compromiso hemodinámico. Ahora, cuando ya se produce la evolución de esta enfermedad, de una pericarditis constrictiva, la pericarditis constrictiva ya no se trata médicamente, no hay posibilidad de que el pericardio retorne a su estado inicial. Este paciente va a tener una mala evolución por la disminución del gasto cardíaco, ¿por qué dijimos? Por una disminución del volumen diastólico final del ventrículo izquierdo. Entonces, en este tipo de pacientes lo que se hace es la pericardiectomía, ¿no? Se hace la pericardiectomía. Acá tenemos una silueta cardíaca característica. Algo que me olvidé mencionarles de repente en las anteriores exposiciones es que cuando tenemos una radiografía de tórax y vemos cardiomegalia, sospechamos en tres patologías. Una de ellas es la cardiomegalia propiamente dicha. En segundo lugar tenemos la anomalía de Epstein, que también ocasiona así cardiomegalia de tal magnitud, y el otro vendría a ser el derrame pericárdico severo, ¿no? Que ocasiona esta imagen como en botellón, con bordes regulares y una cardiomegalia importante. La característica del patrón electrocardiográfico, la pericarditis constrictiva, bueno, es esta. Cuando mencionamos el electrocardiograma inicialmente señalábamos que el voltaje de la amplitud normal de los complejos QRS era que en derivaciones de miembros debería ser más de 5, ¿no? La amplitud, o sea, más de un cuadradito para arriba, de un cuadrado grande, perdón, más de 5. Y en las precordiales la amplitud debería ser más de 10, o sea, más de 2 cuadrados. En la pericarditis constrictiva tenemos este típico patrón. En las derivaciones precordiales con complejos QRS de baja amplitud, en este caso está por debajo de 5, y en las derivaciones de miembros también tenemos los complejos de baja amplitud, ¿no? Por debajo de 5 milímetros, con un trastorno de la repolarización que va a ser secundario. O sea, aquí no ven las ondas T, eso se llama trastorno de repolarización, en realidad secundaria por esa baja amplitud de los complejos QRS.
En la pericarditis constrictiva, la radiografía tórax nos puede mostrar, ahora, la pericarditis constrictiva, que es diferente al derrame pericárdico, no necesariamente tiene que existir cardiomegalia. La pericarditis constrictiva puede tener una silueta cardíaca normal porque el pericardio es un pericardio ya cicatrizado, ¿no? Donde ya de repente el derrame pasó, pero ya quedó un pericardio engrosado, que no cumple la función de poder distenderse cuando el ventrículo tiene que llenarse, y no necesariamente tiene que estar asociado a una silueta cardíaca grande, porque puede ya no haber líquido, o sea, ya no puede haber derrame, ¿no? Entonces, en la pericarditis constrictiva, la radiografía tórax nos puede mostrar, en realidad, silueta cardíaca normal, sí, cardiomegalia, por lo general no, o puede estar también asociada a cardiomegalia, la congestión venosa pulmonar, el derrame pleural. Esta calcificación del pericardio es quizás una de las características principales que se evidencian a nivel de la radiografía, ¿no? Pero en realidad pueden aparecer cualquiera de estas situaciones. La fisiopatología de la pericarditis constrictiva es que al impedir ese llenado del ventrículo, ¿qué va a pasar? Va a aumentar las presiones a nivel de la aurícula derecha y va a aumentar la congestión pulmonar, porque no se puede llenar de manera adecuada, y de manera retrógrada por las aurículas va a retornar el volumen. Entonces vamos a tener como signos de falla cardíaca derecha, ¿no? Esta es la fisiopatología del taponamiento cardíaco. Se produce el derrame pericárdico, hablamos de un taponamiento cardíaco, o sea que es independientemente del volumen. Este derrame pericárdico va a provocar un incremento de la presión en la cavidad pericárdica, porque va a dificultar el llenado. Se restringe el llenado de las cavidades derechas en fases iniciales. Esto va a ocasionar que aumente la presión en las cámaras cardíacas, congestión periférica, y cuando estas cavidades derechas se restringen en el llenado, también va a ocasionar una disminución del gasto cardíaco a nivel del ventrículo izquierdo. Y al ocasionar el bajo gasto cardíaco va a provocar también todos los signos de bajo gasto, que vendría a ser hipotensión, hasta un estado de shock, inclusive por el taponamiento cardíaco. Entonces ya estamos frente a una falla cardíaca, se va a activar todo el sistema renina, angiotensina, aldosterona y el sistema simpático. ¿Ok? Muy bien. Una de las características importantes en un corazón normal es que cuando nosotros expiramos, las presiones normalmente disminuyen en las presiones de las cavidades derechas, aumentan, y cuando nosotros inspiramos por presión negativa, las presiones a nivel de las cavidades derechas disminuyen, ¿no? Por presión negativa que ejerce el tórax. Expiramos y las presiones incrementan a nivel de las presiones arteriales, Entonces, con la inspiración disminuye, con la inspiración incrementa, con la inspiración incrementa, con la inspiración disminuye. Pero ¿qué pasa en el taponamiento cardíaco? En el taponamiento cardíaco se produce el famoso pulso arterial paradójico, porque el líquido pericárdico impide la distensión ventricular, con lo que la presión se ejerce sobre el tabique. Este es el líquido pericárdico que envuelve al corazón. Aquí el ventrículo derecho está incrementando las presiones a nivel del ventrículo derecho, porque no puede manejar la cantidad de volumen que llega a nivel del ventrículo derecho, desplaza el septum interventricular. Por desplazamiento del septum interventricular, miren cómo queda el ventrículo izquierdo, con una disminución llamémoslo así, de espacio, como para recibir el volumen total al final de la diástole, ¿no? Es así como se produce la disminución del gasto cardíaco del ventrículo izquierdo, y este es el causal del pulso arterial paradójico, ¿no? Durante la inspiración, de lo contrario, disminuye mucho más la presión arterial, disminuye más de 10 milímetros de mercurio. Este es el diagnóstico para taponamiento cardíaco. El diagnóstico en realidad es clínico a través del pulso arterial. ¿Cuál de las siguientes características hemodinámicas es característica del taponamiento cardíaco? Todas son correctas, ¿no? El pulso arterial paradójico, que es característico del taponamiento cardíaco. La dificultad de llenado ventricular a lo largo de toda la diástole, porque no se puede distender el ventrículo. La presión venosa, el seno X, se hace profundo en el pulso venoso, y el bajo gasto cardíaco de cavidades izquierdas se produce por ese desplazamiento del septum interventricular y provoca, por lo tanto, hipotensión arterial.
Si bien es cierto, el pulso arterial paradójico es característica del taponamiento cardíaco, pero no solamente se presenta en el taponamiento cardíaco. Por ejemplo, cuando tenemos el infarto de ventrículo derecho, puede haber también pulso arterial paradójico cuando este es severo, ¿no? Muy bien. Ante el hallazgo de pulso paradójico en un paciente, ¿qué concluimos? Que presenta un taponamiento cardíaco y necesita una pericardiocentesis urgente, presenta un tromboembolismo pulmonar agudo, presenta un EPOC, puede presentar diversas patologías y conviene hacer un diagnóstico diferencial. Correcto, porque estamos diciendo que el pulso paradójico no es exclusivo del taponamiento cardíaco. Sí es cierto, si nosotros tenemos un paciente con derrame pericárdico y encontramos además pulso paradójico, bueno, pensaremos primero en taponamiento cardíaco, pero puede presentarse en todo aquella enfermedad que incremente las presiones a nivel de las cavidades derechas, ¿no? Como las enfermedades pulmonares crónicas, el cor pulmonar, el tromboembolismo pulmonar, la EPOC, o en aquellas patologías donde hay compromiso isquémico de cavidades derechas, ¿no? Entonces, se puede presentar en muchas patologías, hay que hacer el diagnóstico diferencial. ¿Quién nos ayuda para hacer el diagnóstico diferencial? Es la ecocardiografía, es una herramienta que nos ayuda mucho para hacer el diagnóstico diferencial. El diagnóstico de taponamiento cardíaco fundamentalmente es clínico. El tratamiento de elección y el taponamiento, ¿qué es? Taponamiento cardíaco, no vamos a estar pensando en darle vasodilatadores, en diuréticos, no. De lo contrario, empeoraríamos la falla cardíaca. Recuerden que ya estamos frente a un bajo gasto cardíaco. Los diuréticos van a empeorar la falla cardíaca, los vasodilatadores empeoran el gasto cardíaco. Entonces, el tratamiento es hacer una pericardiocentesis, hay que sacar el líquido. Taponamiento cardíaco, sinónimo es pericardiocentesis. Todos los siguientes tumores metastizan en pericardio. ¿Cuál es el que lo hace con más frecuencia? Carcinoma broncopulmonar, como mencionamos. Todos metastizan, ¿eh? Todos metastizan al pericardio, pero el que lo hace con más frecuencia es el carcinoma broncopulmonar. Bueno, chicos, muchas gracias.